El siguiente video tiene como único fin informar y entretener, por lo tanto no busca crear polémica en ninguna índole. Allá. Es catalogada como una de las figuras más conocidas y a su vez polémicas y discutidas de la política peruana. La hija del chino. Sí, claro. Ella es Keiko Sofía Fujimori Iguchi, aquella mujer que divide al Perú en dos bandos desde hace más de 15 años, considerada como la eterna candidata presidencial, o tal estaba joven la China, huevón. Desde hace más de 15 años, considerada como la eterna Mala. candidata Estaba joven y gordita, ¿no? O tal vez la eterna segundona. Lo cierto es que para muchos es la mujer más poderosa del Perú sin necesidad de gobernar, pero a su vez, es catalogada como la más odiada de esta nación. Desde los famosos tuppers, pasando por peleas entre su propia familia, hasta sus conocidos escándalos y casos de corrupción. Es por eso y muchos casos más que es menester dedicarle su respectivo video, así que mis internautas predilectos, los invito a ponerse cómodos, porque esto es, el iceberg de Keiko Fujimori. El iceberg de la señora K, huevón. Postuló 15 años y recién entró. Literalmente, 15 años de postulación. Nivel 1. Nivel 1. Primera dama a los 19 años. Para primera dama a los 19. Chibolaza. Iniciar mis adoquines, es vital adentrarnos en los inicios de la eterna candidata. Pocas personas pueden decir que ocuparon el cargo de primera dama antes de cumplir los 20 años, pero Keiko Fujimori, sí. Todo ocurrió en medio del conflicto familiar entre su padre, Alberto Fujimori, y su madre, Susana Iguchi. Luego del distanciamiento entre ambos, Keiko asumió las funciones protocolares que normalmente desempeñaba la esposa del presidente. Así estaba Keiko con 19 años, gente. Mira. Lo sorprendente es que apenas tenía 19 añitos cuando empezó a representar Keiko de 19 años. Sí, oficialmente al Estado. Aunque tenía buenos brazos. En diversos eventos nacionales e internacionales. Muchos consideraron aquello una responsabilidad enorme para una joven de su edad, mientras que otros criticaron la situación por el trasfondo familiar que existía detrás. Sea como sea, aquel episodio marcó el inicio de la vida pública de Keiko y la convirtió en una figura conocida mucho antes de que decidiera postular a la presidencia. Habla 4 idiomas. Un asunto que habla español, inglés, japonés y huevadas. Muchas veces pasa desapercibido entre tanta polémica política es que Keiko Fujimori posee una formación académica bastante sólida, inclusive para muchos peruanos es la política más preparada que existe. Además del español, ha demostrado manejar el inglés y también conocimientos del idioma japonés, algo entendible considerando sus raíces familiares, e incluso según fuentes también domina el francés. A lo largo de distintas entrevistas y actividades internacionales se le ha visto desenvolverse utilizando más de un idioma. Esto le permitió participar en eventos fuera del país sin depender completamente de intérpretes. Si bien sus detractores suelen enfocarse en otros aspectos de su trayectoria política, incluso varios de ellos reconocen que su preparación académica es uno de sus puntos fuertes, y es que más allá de simpatías o bueno. Así está Keiko, chicos, con 50 años. Antipatías, dominar varios idiomas siempre representa una ventaja importante dentro de la... Suelta esa señora, Imagínate a Brígida Cura en ese lugar. ¡Oh, el garritas! Mira, está agarrando su celular con sus garritas, mira. Política internacional, virtud que no diría lo mismo de algunos candidatos y expresidentes de Perúcito. Se crió dentro del Palacio de Gobierno. Aunque actualmente se le asocia en principio con campañas electorales, debates políticos y viajes al extranjero, gran parte de la juventud de Keiko Fujimori transcurrió dentro del Palacio de Gobierno. Así es, durante los años en que su padre ocupó la presidencia, ella pasó buena parte de su vida en uno de los lugares más importantes y protegidos del país. Incluso existen anécdotas que señalan que su habitación estaba decorada con tonos rosados por preferencia personal, y por cualquier lado que observabas, prevalecía el color rosa. Dicen las malas lenguas que era una de las hijas más cercanas al chino Fujimori, motivo por el cual habría recibido un trato bastante especial dentro del entorno familiar. Pero antes de continuar con el video, mis guaguitas, quiero decirles que seguimos activos una vez más con la familia 365, que viene con beneficios bastante potentes, odds exclusivas, super aumentos, promos de hasta el 100% extra y muchas opciones más para armar nuestras combinadas más insanas. Así que únanse a esta familia donde armamos siempre nuestras jugadas 100% seguras, confiables y con un montón de mercados para cada partido importante. Así que si quieren acceder a estas promociones y ver partidos en vivo mientras aprovechen de los aumentos especiales en cada encuentro, entren directamente desde el link que les dejo abajo en la descripción y en el comentario
comentario fijado. Ojo, solo con mi enlace y usando mi código CODI365 podrán activar estos beneficios. Y recuerden siempre, esto es solo para mayores de edad y jugar con responsabilidad. Ladiño a la Keiko, mano, de joven. Ya, pero ¿es tu país? ¿Es mi país, pues? Los tuppers. Los tuppers, si hay algo que quedó grabado en la memoria colectiva de muchos peruanos durante las campañas electorales, fueron los famosos tuppers de Keiko, pues era el amuleto de la suerte de la China, ya que durante diversos procesos electorales, circularon reportajes y testimonios que afirmaban que simpatizantes de Fuerza Popular repartían tuppers, víveres y otros objetos promocionales en determinadas zonas del país, destacando los populares tuppers, ya que muchas veces su interior no venía vacío, sino que había dinero. Para algunos se trataba simplemente de propaganda política, mientras que para otros era una forma indirecta de comprar votos. Con el paso de los años el asunto se volvió tan viral que los tuppers dejaron de ser simples recipientes de plástico para convertirse en un meme nacional. ¡Dame mi tupper! Mis tuppers. Pero eso hacían todos los partidos. Sí, lo hacían todos. Sin huevadas. Incluso cuando se ve a alguien apoyando o lanzando comentarios positivos sobre Keiko, la gente automáticamente grita, ya toma tu tupper nomás, hijito. Claro. O sea, todo inició con un mito en internet, con un post de un huevón con un tupper y dentro del tupper 10 soles. Todo empezó ahí. Ahora, ¿eso es alguna prueba? ¿Puedo hacer algo Armani? O sea, a mí, no sé, el día de mañana me llega algo, no sé, un almanaque así del partido de Renovación Popular. Y yo en mi casa le pongo un billete de 50 soles. Y luego abro o hago un vídeo y digo, miren, ¿qué es esto? Me están dando plata por mi voto. Y la gente se lo cree, pues, la gente se lo cree. No sabía eso. Ahora quiero un tupper con billetes. Yo también quiero mi tupper con billetes. Bueno, fuera, man. Kiara presidente en 2050. Kiara, presidente en 2050, ve su hija. En el entorno familiar de Keiko, su hija menor Kaori Fujimori es considerada como la más querida por la China, quizás hasta sea su consentida. Sin embargo, Kiara parece seguirle los pasos a la señora K, ya que la misma ya es vista por varios como la posible futura presidente del Perú en 2050. No escucharon mal, desde chiquita ha aparecido al lado de su mamá en eventos y redes sociales, entonces para sus fans se dice que Kiara representa la renovación total del Fujimorismo, con el apellido que todavía mueve masas, aunque también se ha ganado ciertas críticas por demostrar desacuerdo en asuntos donde Keiko tenía otra opinión. Es la mujer más poderosa del Perú. Existe... La mujer más poderosa del Perú, dice. Galarreta igual a Johnny Silverhand. Una frase que se ha repetido durante años en programas políticos, columnas de opinión y redes sociales. Keiko es la mujer más poderosa del Perú. Y es que, aunque nunca llegó a convertirse en presidente, bueno, eso se acabó porque ahora ya lo es. El tema es que logró liderar uno de los partidos más influyentes de las últimas décadas, gozando de mucho poder. Fuerza Popular llegó a tener una presencia enorme dentro del Congreso, permitiéndole ejercer una gran influencia sobre la agenda política nacional. Para sus simpatizantes, eso demuestra capacidad de liderazgo, pero para sus críticos, representa una concentración excesiva de poder. Lo cierto es que muy pocas figuras políticas han logrado mantenerse vigentes durante tanto tiempo pese a las derrotas electorales, investigaciones judiciales y crisis internas. Estos temas los veremos más adelante. Terrible. Por faltoso. Nivel 2. Separación con Mark Vito. Ya. Durante muchos años, Mark Vito Villanela fue una de las figuras más reconocidas dentro del entorno cercano de Keiko Fujimori. Se trata de un empresario estadounidense que acompañó a la China en diversas campañas electorales y se convirtió Empresario estadounidense. ¿No es más misio? Está haciendo tap en la pantalla para poder comer al día de hoy. Si fuera empresario no sería TikToker. en una figura familiar para muchos peruanos. Sin embargo, en el año 2022 ambos anunciaron oficialmente su separación, sorprendiendo a buena parte de la opinión pública. Desde entonces, Mark Vito comenzó a tener una presencia bastante peculiar en redes sociales, apareciendo en vídeos. ¿Cómo carajos pasó de ser un gordo fracasado, calvo, a ser un exitoso, weón, chapao? Se puso pelo también, ¿no? Retos físicos y contenidos que pocos imaginaban ver. Puta, qué triste está cojuda. En el ex esposo de una candidata presidencial. El señor Mark Vito hizo de las suyas, incluso llegó a aparecer con varias chicas de imponentes atributos físicos, e influencers de la internet, y se convirtió en todo un personaje.
Los fondos misteriosos de sus estudios en Estados Unidos. Los Una fondos. pregunta que ha sido formulada durante años es de dónde salió exactamente el dinero que financió los estudios universitarios de Keiko Fujimori en Estados Unidos. Como se sabe, la señora Keiko Sofía cursó estudios superiores en territorio norteamericano durante la década de los 90, Que yo sepa, la mamá de Keiko era de plata, ¿eh? No tanto Alberto Fujimori, no eran pobres. No eran pobres, yo no sé dónde... La gente, ¿de dónde saca plata para que estudie? Hermano, no estamos hablando de una persona de una clase social baja que no tiene estudios. ¿Acaso su viejo era, no sé, ambulante? Su viejo tenía profesión y su vieja era de plata. O sea, sería raro que un tipo que viene de una familia pobre, sí, ¿no? Se pregunte, ¿y dónde pagó sus estudios, no? Claro, la ex esposa de Fujimori tenía plata. La mamá de Keiko venía de buena familia. El que no tenía mucho dinero era Alberto Fujimori, pero tampoco es que era pobre, pues huevón, no te compares. Alberto Fujimori no era pobre, era profesional, tenía un buen trabajo. O sea, Alberto Fujimori no estaba vendiendo frunas en los automóviles, huevón, no era un ambulante que vendía huevitos de codorniz. Tampoco, están distorsionando la historia. etapa en la que su padre ejercía la presidencia del Perú. Con el paso de los años surgieron cuestionamientos, investigaciones periodísticas, sospechas y diversas hipótesis relacionadas con el origen del financiamiento de sus estudios. Algunos sostienen que existieron explicaciones documentadas sobre los gastos académicos, sin embargo aún existen dudas sobre el tema, y debido a ello, el asunto ha reaparecido constantemente en campañas electorales, entrevistas y debates políticos, por lo que sigue siendo uno de los casos más enigmáticos y discutidos de toda la trayectoria pública de la China. Fujimorismo sin Alberto. Durante décadas, el apellido Fujimori estuvo inevitablemente ligado a la figura de Alberto Fujimori. Sin embargo, con el paso de los años comenzó a surgir una pregunta bastante interesante dentro del escenario político peruano. ¿Puede existir un Fujimorismo sin Alberto Fujimori? ¿Un Fujimorismo sin Alberto Fujimori? Bueno, sí, ya lo Keiko viste. intentó responder precisamente esa interrogante al asumir el liderazgo del movimiento, creando su propio partido político Fuerza Popular. Para algunos logró consolidar una identidad propia y transformarse en la principal heredera política del Fujimorismo, pero Heredera, estoy hablando como japonés. La heredera del Fujimorismo. Su madre. Es como si puede haber como sin un Cori. No puede, mano. Un cholo como el Fujimorista no es lo mismo. Yo también creo que una vez que salga del poder en 2031, si es que sale, si no sale, genial, mejor que se quede ahí 50 años. Pero si es que abandona el cargo en las nuevas elecciones, ella ya no va a poder postular. No va a poder postular. Con lo cual Fuerza Popular va a perder mucho poder en primera vuelta, mano. No existe nadie, pero nadie quien reemplace el Fujimorismo. El Fujimorismo existe porque este es la Fujimori. Los especiales votan por ella, no al partido. No al partido. Su hija, pero su hija no tiene edad para postular, ni en 2031. Necesitas mínimo 35 años para postular. Mr. Grinch, ¿conoces a gente Nikkei? ¿Qué es Nikkei? ¿Qué es esa huevada? ¿Qué es Puppet Nikkei, Nikkei? ¿Qué es eso? otros consideran que gran parte del respaldo que recibe todavía proviene de la figura histórica de su padre. Claro. El chat de la botica. Uno de los temas más polémicos relacionados con Fuerza Popular fue la aparición del famoso chat conocido como La Botica, el cual aparentemente se trataba de un grupo de Telegram. Se dice que el mismo reunió a congresistas y figuras importantes vinculadas al partido durante el periodo en que contaban con una fuerte presencia parlamentaria, incluso presuntamente Keiko también estaba incluida. Con el tiempo Y que te deslindas, ¿no? De cualquier tipo de denuncia al decir la palabrita mágica presuntamente. Qué hermosa palabrita. Qué hermosa palabrita. Diversos medios difundieron conversaciones que mostraban coordinaciones políticas, estrategias de oposición, y había pautas sobre cómo votar en el Congreso y cómo votar en contra de sus adversarios. Aquellas revelaciones generaron una enorme controversia debido al contenido de algún. A ver, la botica, 19 miembros, Luz Sagrado, ok, Úrsula Letona. Le he vuelto a decir a Villanueva, así lo haré. Postdata, aplaudimos al presidente, ¿no? Sí, de pie y con aplausos protocolares. Los audios difundidos sobre el nuevo fiscal de la nación y sus audios se pasó con Chan Vizcarra, ese malnacido y traidor a nosotros a fortalecer a los caviares. Perdón por el drama, pero es lo que siento. Víctor Andrés Ponce, audios intrascendentes pretenden evitar que Pedro Chávez resuene a la fiscalía. Genial, estamos más voces así.
Los mensajes que se hicieron públicos, y presuntamente lo que buscaban eran beneficiar la bancada fujimorista. El chat de los Pixies. Allanamiento de sus casas. Cuando las investigaciones contra Keiko comenzaron a intensificarse, también llegaron una serie de diligencias fiscales que terminaron ocupando titulares durante semanas. Una de las más comentadas fueron los allanamientos realizados en inmuebles vinculados a la señora K, aunque algunas no eran exactamente casas de la propia Keiko Fujimori, ya que las viviendas de la China en realidad están más resguardadas que un búnker militar. Más bien eran casas pertenecientes a los asesores de Keiko, y las imágenes de fiscales, policías y cámaras de televisión apostadas en los exteriores. Y lo es que el fiscal fracasado no encontró ni mierda, güey. No encontró ni mierda. Todo fue una excusa para entrar al cuarto de Kiara y hurgar en sus calzones. Son unos cepos esos policías, huevón. No, aquí definitivamente deben haber pruebas del fujimorismo. Entraron al cuarto de Kiarita, huevón. Son unos enfermos, huevón. Ya sigamos viendo. Hacían notar. El fin de los allanamientos era básicamente para buscar pruebas y documentos relacionados a sus Sí, buscar pruebas, no, fiscal cepero de mierda. No encontraron ni ping a mano en la jato. presuntos casos de corrupción como aportes Querían robar los calzones de la China. ilegales y lavado de activos. Lo cierto es que aquellos allanamientos aumentaron todavía más la tensión entre el fujimorismo y las autoridades encargadas del caso. El control sin presidencia. Y relacionado con un caso visto anteriormente, aparece una teoría política bastante hablada dentro de Perusito. Se trata de la idea de que Keiko habría logrado ejercer poder e influencia sin necesidad de ocupar la presidencia de la República. Esta percepción se fortaleció especialmente durante el período 2016 y 2019, cuando Fuerza Popular contaba con una amplia mayoría parlamentaria dentro del Congreso. Entonces, desde la oposición podía impulsar proyectos, cuestionar ministros e influir en importantes decisiones políticas, lo que llevó a que muchos analistas afirmaran que poseía una capacidad de control que pocos líderes opositores han tenido en la historia reciente del país. Sus detractores llegaron incluso a decir que gobernaba desde las sombras, es por eso el odio hacia ella, siendo un caso que veremos más adelante. La guerra Keiko versus Kenji. Aunque muchos pensaban que los Fujimori formaban un bloque unido, con el tiempo quedó demostrado que la realidad era otra. Uno de los enfrentamientos más sonados fue el protagonizado por Keiko y su hermano menor, Kenji Fujimori, el señor tampoco. Tampoco. Caguerris. Durante varios años ambos mantuvieron diferencias políticas que poco a poco fueron haciéndose públicas. La tensión llegó a tal punto que terminaron formando facciones distintas dentro del propio fujimorismo, mientras Keiko lideraba Fuerza Popular, Kenji intentaba construir su propia corriente política. Las disputas incluyeron acusaciones cruzadas, enfrentamientos mediáticos y una evidente lucha por el liderazgo del movimiento fundado alrededor de su padre. Muchos consideran que esta guerra interna debilitó considerablemente al fujimorismo, y es precisamente por ello que algunos aseguran que Kenji jamás terminó respaldando completamente los proyectos políticos impulsados por su hermana, hasta en ocasiones, no votó por ella en las elecciones. Nivel 3. Señora K. La señora K. Y llegamos a uno de los apodos más misteriosos y comentados que han rodeado a Keiko. La señora K es un sobrenombre que apareció en diversas investigaciones y declaraciones vinculadas al denominado caso Lava Jato. El asunto comenzó cuando algunos testimonios mencionaron a una presunta persona identificada únicamente con esa letra. Rápidamente surgieron especulaciones sobre ¿quién podrá ser la señora K? Puede ser Carla, Carlita, Marlita. quién podría ser realmente. Con el paso del tiempo, varios sectores políticos, medios de comunicación y usuarios de la internet comenzaron a relacionar dicho alias con Keiko Fujimori, aunque el tema estuvo rodeado de interpretaciones y controversias. La sola mención de la señora K bastó para alimentar teorías, debates televisivos y horas enteras de discusión política. Claro. Lo curioso es que el apodo terminó haciéndose tan popular que muchas personas comenzaron a utilizarlo incluso en memes y redes sociales. Lo cierto es que el término señora K es implícito, por lo que es evidente que se refiere a Keiko Sofía Fujimori. La señora K, huevón. La enemistad con su madre. Este es probablemente uno de los temas más delicados dentro de todo. ¿No sería mejor decirle la señora F? La señora F. Terrible.
Bueno, sigamos viendo. Toda la historia de Keiko Fujimori. El origen de este rumor se encuentra en la complicada relación que mantuvo durante años con su madre, Susana Higuchi. Como muchos recuerdan, Higuchi realizó diversas denuncias públicas contra el entorno presidencial durante el gobierno del chino Fujimori, generando una fuerte ruptura dentro de la propia familia, ya que Keiko apoyaba más a su padre. Entre dichas denuncias, Higuchi declaraba que el chino la había torturado en los sótanos del servicio de inteligencia del ejército. Y pese a estos testimonios, con el paso del tiempo, varias declaraciones públicas hicieron pensar a muchos peruanos que la relación entre madre e hija estaba completamente rota. Mami, como te lo dije una vez, antes de hacer algo, piensa también en nosotros, tus hijos, que te queremos mucho. Tú sabes a qué me refiero. Entonces esto alimentó la idea popular de que Keiko sentía un profundo resentimiento hacia su progenitora, aunque en los últimos tiempos se les había visto más unidas, como si la relación madre e hija hubiese vuelto a la normalidad, hasta que en el año 2021 partió a mejor vida. ¿Su vieja murió antes que su viejo que estuvo encerrado? La mierda. Aportes millonarios de Dionisio Romero. Ahí está mi tío Dionisio. Envíame un aportecito, tío Dionisio. Ya tío Dionisio, señor. Señor Romero, un aportecito de $10.000 nomás le estoy pidiendo. Un sponsoret. Uno de los temas más comentados dentro de las investigaciones relacionadas con el financiamiento político de la China, fue el aporte realizado por el empresario Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos del Perú. Según declaraciones conocidas públicamente, el empresario reveló haber entregado importantes sumas de dinero equivalente a 3.6 millones de lucas gringas. ¡Qué rico, mano! Más de $3 millones, weón. Destinadas a la campaña de Keiko Fujimori durante las elecciones del año 2011. Lo que generó controversia fue que dichos aportes no habrían sido reportados inicialmente de la manera esperada ante las autoridades electorales. El caso rápidamente escaló a la polémica y se convirtió en materia de debate, debido a la enorme influencia económica que representa uno de los grupos empresariales más poderosos del país. Un caso que hasta hoy sigue siendo mencionado cuando se habla de dinero y poder dentro de la política peruana. Canales de televisión y su favor. Y en este caso es el que basó su investigación el especial de José Domingo Pérez, el fiscal recontra taradazo, el héroe de todos los codignos, en donde la cagó y comenzó a tipificar el delito como lavado de activos. Pero ¿cómo va a ser lavado de activos, pedazo de especial? Si ese dinero que entregó Dionisio Romero es prácticamente dinero de origen lícito. Es dinero legal. ¿Cómo vas a tipificarlo como lavado de activos, estúpido? ¿Acaso era dinero del narcotráfico, de la coca, de la extorsión? ¿Era dinero robado? No, era dinero legal. Que baje de pepa. ¿Viste el video de la graduada de la Mano, vi un pedacito y comenzó a hablar en idioma especial de... Como hacía el fujimorismo. Resulta que, durante las campañas presidenciales en las que participó Keiko Fujimori, diversos medios de comunicación y canales de televisión fueron señalados por presuntamente favorecer su candidatura mediante una cobertura más positiva o menos crítica en comparación con otros postulantes. Estas acusaciones cobraron fuerza especialmente durante las elecciones de 2011, 2016 y hasta del 2021, cuando periodistas, analistas y organizaciones civiles cuestionaron la imparcialidad de ciertos espacios informativos. Aunque los canales involucrados rechazaron actuar con parcialidad, el debate sobre la influencia de los medios en la política peruana se intensificó, convirtiéndose en uno de los temas más polémicos y discutidos, inclusive en su última candidatura a la presidencia, la parcialidad hacia la prensa naranja, dice. Encuesta de Instituto de Estudio revela que la mayoría de la población presidente utiliza una candidatura. Hola Cori, buenas tardes. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás Oatei Azul? ¿Cómo estás? La señora K se ha hecho notar en algunos medios de comunicación, aunque también hay algunas excepciones. Voy a entrar al mar con un poquito de emoción, pero también con respeto. Que tengan un súper día. Keiko, por su lado, hace lo que por estos días mejor sabe hacer. Nada. Respeto. Que tengan un súper día. Keiko, por su lado, hace lo que por estos días mejor sabe hacer. Nada. Chistosos, ¿no? Su influencia con Ana Gers.
Dentro del círculo más cercano de Keiko existe o existía una figura que solía aparecer constantemente cuando se hablaba de Fuerza Popular. Ella es Ana Gers, considerada durante años una de sus colaboradoras de mayor confianza, y su nombre ha estado presente en diversos eventos políticos relacionados con el partido político. Debido a la cercanía que mantenía con Keiko, muchos analistas la describían como una de las personas con mayor capacidad de influencia dentro del entorno fujimorista, al mismo estilo del chino Fujimori y Vladimiro Montesinos. Esto provocó que constantemente surgieran especulaciones sobre el verdadero nivel de participación Terrible, mano. que tenía en decisiones importantes. Para algunos simplemente era una asesora cercana, pero para otros, una pieza clave dentro de la estructura política del partido. Por tal razón ambas fueron investigadas en ciertos escándalos de corrupción como el famoso caso Cócteles, por el Ministerio Público liderado por el fiscal José Domingo Pérez. Ese fiscal fracasado, mano. Miedo al retorno de los 90. Cada vez que Keiko Fujimori postulaba a la presidencia, surgía una preocupación recurrente en un sector importante de la población, el temor de que regresaran algunas de las prácticas asociadas al gobierno de Alberto Fujimori durante la década de los 90. Este sentimiento se convirtió en uno de los principales motores del Gente, ¿ustedes creen vaya con su banda presidencial a todos lados y no se la quite nunca? Para que le duela a todos los especiales. Fujimorismo y fue utilizado constantemente durante las campañas electorales. Entonces, para sus críticos, elegir a Keiko significaba correr el riesgo de revivir una etapa marcada por controversias, autoritarismo y escándalos políticos. Mientras tanto, sus seguidores sostenían que era injusto responsabilizarla por decisiones tomadas durante el gobierno de su padre. Además de que el gobierno de Fujimori es considerado por muchos como la época donde el Perú se salvó de la crisis y el terrorismo. Esta división terminó convirtiéndose en uno de los debates más intensos de la política peruana reciente, y prácticamente Keiko dividió en dos el Perú desde hace más de una década. Nivel 4. Los aportes de Odebrecht. Si hubo una empresa capaz de sacudir la política de toda Latinoamérica, esa fue Odebrecht, la gigante constructora brasileña que terminó involucrado en investigaciones que alcanzaron a presidentes, ministros, gobernadores y candidatos de distintos países. Los brasileños siguen aquí todavía. En el caso peruano, las pesquisas también alcanzaron a Keiko Fujimori y A ver. A mi viejita supuestamente le dio cáncer. Se atendió en una clínica de Trujillo y la cuenta salía como 70.000 soles, y la dueña, que es japonesa, vio a mis viejos y se hizo pata. Le bajó la cuenta a 7.000, y ese tía tenía una foto con Keiko que la cogoteaba como causas. Mi viejo la apoyó en Japón a movilizar afiches de Keiko en Trujillo. A su madre. Personas vinculadas a sus campañas electorales. Diversos testimonios e investigaciones buscaron determinar si existieron aportes provenientes de la constructora hacia actividades políticas relacionadas con Fuerza Popular. Como era de esperarse, el tema generó un enorme terremoto mediático debido a la magnitud internacional del escándalo. Mientras los fiscales continuaban con las investigaciones, los abogados de Keiko rechazaban las acusaciones y defendían su inocencia. Sea cual sea la conclusión que cada uno saque, el nombre de Odebrecht quedó inevitablemente conectado a algunos de los capítulos más controversiales de la vida política de Keiko Fujimori. Maldición electoral de Keiko. Durante años hubo quienes comenzaron a hablar de una supuesta maldición electoral alrededor de Keiko Fujimori, y es que la lideresa de Fuerza Popular llegó a postular varias veces a la presidencia del Perú, pero una y otra vez terminó quedándose a las puertas del sillón presidencial. Qué baje de pepa, mano, verla fracasar. Pero más baje de pepa fue ver a los especiales que hacían sus trends bailando como macanakis. Bueno, de ahí no se regresa, En distintas elecciones logró pasar a segunda vuelta e incluso estuvo muy cerca de ganar, pero siempre aparecía algún rival que terminaba arrebatando. Por la puta madre, esta China perdió con el viejo. Dándole la victoria. Esto provocó que en redes sociales surgieran todo tipo de memes, teorías y bromas sobre una especie de hechizo político que le impedía llegar al poder, aunque la verdadera respuesta se trata del fenómeno. Esto te das cuenta en 2021. Con los nuevos jóvenes, cada vez la brecha del antifujimorismo ha ido cayendo, Ha ido cayendo. Date cuenta. En distintas elecciones logró pasar a segunda vuelta. Mira, acá era un 5%, prácticamente. Ojo, ha pasado de un 5% de diferencia. E incluso estuvo muy cerca de ganar, pero siempre aparecía algún rival. Luego, que terminaba. En 2016, la brecha se redujo, mira. Mira cómo se redujo esa brecha. Casi nada. Menos del 1%. Logró la victoria. 0.8.
Esto provocó que en redes sociales surgieran todo tipo de memes, teorías y bromas sobre una especie de... En 2021 igual, mira, con PPK fue el 0.8, acá sí iba el 0.4% de diferencia. Pasaban los años y el antifujimorismo político que le impedía llegar ya, y el de ahora ya fue superado prácticamente. Ajá. al poder, aunque la verdadera respuesta se trata del fenómeno antifujimorismo. Hoy me he peleado con una amiga de la izquierda que hablaba mal de Fujimori, ella me dejó de hablar. Ese tipo de personas son las más intolerantes que existen, güey. Yo tengo compañeros que han votado por Pedro Castillo y han votado por no sé qué. Me llega al pecho. Igual sigo manteniendo una amistad y punto, güey. Más bien me burlo también. Ahora ganó Keiko, chupapinga, le digo. ¡Ah! Pero pelearme por quién votas es una estupidez. Por tal razón siempre se quedó como eterna segundona. Hasta que al fin rompió la mala racha, logró alcanzar la gloria y convertirse en presidente del Perú en 2026 por primera vez. Caso Cócteles. Y llegamos probablemente a uno de los casos judiciales más famosos asociados a Keiko Fujimori. El caso Cócteles, güey. El denominado caso Cócteles surgió a partir de investigaciones sobre presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales, pues según la versión presentada por la Fiscalía durante varios años, algunos eventos de recaudación conocidos como cócteles habrían servido para justificar ingresos cuyo verdadero origen era desconocido. A partir de ahí comenzó una larga batalla judicial que involucró declaraciones, allanamientos, colaboradores eficaces y una enorme cobertura mediática. El fiscal José Domingo Pérez, quien llevaba el caso, leía una acusación de 4.600 páginas. Aunque sus defensores sostienen que se trató de una persecución política. En ese sentido, el caso Cócteles se convirtió en uno de los procesos políticos más sonados del Perú contemporáneo y en la vida política de la señora K. Y todo por las huevas, mano. Todo se cayó, mano. Estuvo en cana. Y para complementar el caso anterior, pocas veces una candidata presidencial con opciones reales de llegar al poder termina pasando por prisión preventiva, pero eso fue precisamente lo que ocurrió con Keiko Fujimori, integrando además la lista de candidatos. Cayó. ¿Keiko acaso ha ido a un lugar? ¿Acaso Keiko ha estado presa en Barbadillo? No, a ella le enviaron a una cárcel común, ya que ella no era nada. Ella no ha sido expresidente. Keiko no era nada. A Keiko le enviaron a Santa Mónica con Abel Mesa, literalmente. Candidatos y expresidentes que pisaron reja. En el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Cócteles y los presuntos aportes irregulares a sus campañas electorales, la lideresa de Fuerza Popular fue enviada a Canadá en distintas ocasiones mientras avanzaban las investigaciones. La noticia causó un verdadero furor político en todo el país. Entonces, durante ese periodo, Keiko continuó siendo noticia prácticamente todos los días. Lo curioso es que, aun estando privada de libertad, siguió teniendo una enorme presencia dentro del debate político. Sin embargo, entrar en la palestra de los candidatos y presidentes presos del Perú, formará parte de su repertorio biográfico. Llamadas de Montesinos desde prisión. Resulta y acontece que, en plena campaña electoral del año 2021, aparecieron reportes relacionados con presuntas comunicaciones Con Montesínico, ¿ves? realizadas por Vladimiro Montesinos desde la cárcel donde cumplía condena. Montesinos, considerado uno de los personajes más controvertidos de la política peruana, volvió inesperadamente al centro de la atención mediática. Gente, hagan sus apuestas. ¿Ustedes creen que él vuelva? ¿Que el tío Vladi vuelva? Ahora que Keiko es presidente y tiene la gracia presidencial. Si perdona a Castillo, ¿por qué no puede perdonar al tío Vladi? Según diversas investigaciones periodísticas, desde prisión habría intentado influir en determinados acontecimientos políticos relacionados con el contexto electoral de aquel año, y favorecer la candidatura de Fuerza Popular, supuestamente mediante sobornos hacia el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, el solo hecho de escuchar nuevamente su nombre generó escalofríos en buena parte de la población peruana. Muchos pensaban que el ex asesor presidencial del chino pertenecía únicamente a los capítulos más oscuros de los 90, pero de pronto volvió a aparecer en los titulares. La mujer más odiada del Perú. La mujer más odiada del Perú. No sé, yo creo que Milena Wharton también está por ahí compitiendo. Se trata de un asunto en torno al prejuicio hacia la señora Keiko por parte de su insana suma de detractores en todo el Perú. Si existe una figura política capaz de dividir a Perúcito en dos bandos completamente opuestos, esa es Keiko Fujimori.
dado que, durante años, ha sido objeto de críticas constantes provenientes de diversos sectores políticos y sociales. De hecho, hay quienes afirman en tono de broma que cualquier cosa mala que ocurra en el país termina siendo culpa de Keiko. Sí. Si sube el dólar, es culpa de Keiko. Si hay crisis política, es culpa de Keiko. Si acontece un sismo, es culpa de Keiko. Si te tiras un pedo, es culpa de Keiko. Esta percepción está Si me hago una paja con trabas, es culpa de Keiko. relacionada con el fenómeno conocido como antifujimorismo, un movimiento de rechazo hacia todo lo relacionado con el legado político de Alberto Fujimori. No Sin aceptan que embargo, gana Keiko, sus mira. seguidores sostienen Especial. que muchas veces se le responsabiliza de situaciones donde ni siquiera tiene participación directa. Sea como sea, pocos personajes generan tantas emociones negativas y positivas al mismo tiempo como ella. En tal sentido se le ha llegado a catalogar como la mujer más odiada del país, incluso por encima de la expresidente Dina Boluarte. Esto ha sido todo por el Entretenido tu video, el iceberg de Keiko Fujimori.